el tema de la cotización de los autónomos, que ya está editado, ya está publicado en muchísimos medios de comunicación, yo creo que ha pasado desapercibido. Estamos hablando de que a partir del año nos lo van a ir imponiendo poquito a poquito, es decir, cada año vamos a ir pagando más. Para que no nos enteremos, ¿no? Poco a poco. Yo creo que sí, yo creo que para que no nos demos cuenta, si nos suben 300 euros de golpe, pues vamos a poner el grito en el cielo. Ahora, si nos suben 50 euros cada año, pues dentro de 6 años estaremos pagando 300 euros más y no nos habremos prácticamente dado cuenta. Pero es que para que os hagáis una idea, si actualmente un autónomo está pagando, no lo que dice habitualmente la gente, que la gente habla de las tarifas planas de 50 euros, etcétera, yo creo que todos sabéis que los autónomos estamos pagando rondando de 300 a 400 euros al mes. Bueno, pues para dentro de 10 años va a depender de los ingresos, que eso me parece bien, que dependa de, más que de los ingresos, debería de depender de los beneficios, porque los ingresos es una cosa y los gastos es otra. Bueno, pues dentro de 10 años, un autónomo que facture más de 45.000 euros al año, 45.000 euros, que son el transporte, es perder dinero, facturar 45.000 euros, bueno, pues esa persona va a pagar 1.200 euros al mes de la cuota de autónomos. Madre mía, no te has equivocado en la cuenta, ¿no? 1.200 euros al mes de cuota de autónomos. Correcto. Que esos son, estamos hablando de más de 13.000 euros al año. Eso no le queda al autónomo. Es decir, yo creo que esos datos, de verdad que no sé de dónde lo han sacado. Yo creo que solo miran los ingresos. Yo digo siempre en los sectores o en los negocios que siempre es bueno el negocio del otro, porque solo vemos los ingresos. Efectivamente. Si yo digo que un autónomo del transporte factura 12.000 euros al mes, lo que ocurre es que la mayoría de gente piensa que se lleva al bolsillo 12.000 euros al mes. No, de esos 12.000 euros que factura más o menos de gasto, lo normal es que tenga alrededor de entre 10 y 11.000 euros. Le están quedando entre 1.000 y 2.000 euros en el mejor de los casos. ¿Qué ocurre? Si esa persona va a tener que pagar 1.200 euros de seguridad social, de autónomo, perdón, es que es imposible mantenerlo. Efectivamente, es un disparate y una barbaridad. Y hablando de coste, hablando de precios, el coste del combustible, el coste del diésel, otro problemón que tenemos encima ya. Sí, aquí en el transporte, como ves, todos son buenas noticias y efectivamente... Sí, desde luego. Le estamos quitando las ganas a algún oyente si se quiere llegar a este tema, pero bueno, lo que no podemos hacer es obviar la realidad. Correcto, tenemos que decir las verdades y la verdad es que el coste del combustible del año pasado a este pues, se ha incrementado en alrededor de un 20%. El mayor problema es que muchas veces cuando vemos en las noticias que un coche cuesta llenar el depósito, lo que antes costaba 50 euros, ahora cuesta 62, 63, 64 euros, bueno, pues el camión, como podéis comprender, tiene un depósito bastante más grande. Hablamos de depósitos depende si llevas un depósito, estamos hablando de entre 500 y 1.000 litros, pues estamos hablando que un depósito de combustible que antes te costaba llenarle unos 600 euros, pues ahora te va a costar alrededor de 750, una cosa así. O sea, es una auténtica barbaridad cuando el precio del transporte seguimos con los precios congelados. Es decir, estamos soportando, como comentaba al principio, muchos más costes ingresando las mismas cantidades. Pero yo creo que lo que realmente es una auténtica barbaridad y lo que de verdad todos nuestros oyentes tienen que echarse las manos a la cabeza cuando lo digas es los datos de fallecidos en las carreteras por parte de los transportistas. Me parece increíble lo que sucedió en plena pandemia con las carreteras vacías. No voy a decir obligando, pero casi a los transportistas a que trabajaran más horas y dieran el do de pecho a costa literalmente de la vida de algunos de ellos, demasiados, bueno, uno solo ya es demasiado, pero es que esa accidentalidad, esa mortalidad en los camiones sigue disparada y a mí me gustaría que lo comentaras tú desde el mundo del transporte, pero que sobre todo nuestros oyentes se pongan en la piel de que esto se ha salido de madre totalmente. Sí, correcto. A ver, comentaba antes el dato de que incluso se obvió en muchos medios de comunicación porque no interesaba decirlo, pero efectivamente en los meses gordos, en los meses duros del estado de alarma fueron 39 los fallecidos en el transporte. Curioso, cuando miras las estadísticas de la DGT, y la DGT en el año 2020 dice que fallecieron en el sector transporte 17 conductores de camión de más de 3.500 kilos. 17 en todo el 2020. Eso es lo que dice la web de la DGT. Y ahora hablaban de 39 solo en... No, 39 solo en los 3-4 meses duros. Es decir, estamos hablando desde marzo a julio,
Las asociaciones de transportistas registraron 39 fallecidos, solo de marzo a julio. En aquel momento sabemos todos, o en el sector sabemos por qué fue. Fue por el estrés que sufríamos de tener que estar en la calle y después tener que volver a nuestras casas sin saber lo que estaba pasando. Recordar que los primeros meses ni siquiera usábamos mascarilla. Recordar también que tuvimos cerrados los bares y por lo tanto no podíamos ni tomar un café, descansar, ni comer, ni cenar, ni ir al baño, que es bastante vergonzoso. Y resulta que luego, cuando acaba el año, nos encontramos que la DGT dice que han fallecido en todo el año 17 personas en camión. Eso directamente es falso. Y de hecho, lo que ocurrió también es que después de esos meses duros, cuando acabó más o menos el verano, se empezó, por suerte, a relajar el número de fallecidos en los camiones. Hemos estado en unos números, nunca diría aceptables, porque un número de fallecidos, como decía José, nunca es aceptable, pero en un número similar al de años anteriores hasta el mes de marzo. Entre el mes de marzo y el mes de abril, cuando se ha levantado, no recuerdo exactamente la fecha, creo que fue en mayo cuando se levantó el estado de alarma, el número de fallecidos ha vuelto a repuntar de una manera brutal. Y ahí quiero decir algo para los conductores de turismo, como yo, por ejemplo, ¿sí? que hemos estado muchos meses sin coger prácticamente el coche. ¿Qué ocurre? Que hemos perdido reflejos. Eso lo tenemos que tener todos muy claro. Hemos perdido costumbres y normalmente se pierden las buenas costumbres. Las malas costumbres se suelen mantener. Por lo tanto, se ha vuelto a ver, ahora ya sabéis que hay muchos camiones, muchos transportistas que llevan una cámara GoPro en la parte delantera del camión precisamente para, bueno, muchos lo utilizan para grabar y subir esos vídeos a sus canales de YouTube, para contar su experiencia, etcétera, pero también se utiliza para tema de denunciar determinadas actuaciones. Bueno, pues los grupos de Facebook donde yo me muevo, a partir de que se levantó el estado de alarma, se ha llenado de vídeos de auténticas barbaridades que hacemos y me involucro, los que vamos en turismo y no nos damos cuenta de lo que es llevar un camión. Creo que es importante saber que los puntos de visión no son iguales, sobre todo la distancia de frenado no es ni parecida, en eso quiero recalcarlo. Eso es fundamental que entendamos que si entre un camión y otro camión dejan 50, 60, 70, 80 metros, no es para que un coche entre. Eso es para si ocurre algo y tener que pegar un frenazo no tengamos un accidente. Y de verdad que si alguien bueno, muchos de los oyentes son transportistas, saben de lo que estoy hablando, pero si alguno no lo es, les invito a que entren en los grupos de Facebook del transporte y vean unos cuantos vídeos de cosas que se han realizado. Con la carga y descarga ocurrió lo mismo. Hace unos meses o unas semanas se ha viralizado un vídeo de un conductor de camión metido en una jaula. Metido en una jaula directamente. O sea, de verdad, si queréis, es en una empresa donde tenía que cargar o descargar, no recuerdo bien. Y por el tema de que estuviera aislado, le metieron en una jaula. Madre una jaula. de Dios. O sea, es increíble. De hecho, el chico no daba sus datos ni ponía su cara porque sabía que encima la repercusión que podría tener era su despido. Entonces, sabemos que durante la época dura de la pandemia ha dado el do de pecho el mundo del transporte, pero repito que lo que nos estamos encontrando ahora es que si nosotros habíamos hecho las cosas bastante bien y habíamos dejado de fallecer en las carreteras por suerte, ahora lo que ha ocurrido es que como se ha levantado el estado de alarma, pues volvemos todos a las carreteras, volvemos a hacer las cosas mal a los transportistas y el problema es que en un accidente, pues la parte más vulnerable es el transportista por la velocidad que lleva.